No, qué bueno verlos. Recién acabo de ver fotos de vuestro casamiento y de los Javerim, etcétera, etcétera. ¿Por qué, por qué Graciela se convirtió en Ariela y por qué Israel es Chiche? No, Israel es chiche desde que nació Be'erech. Nació, te voy a contar una anécdota. Mi primer madrij vino a casa a buscarme y mi mamá estaba barriendo el zaguán y le pregunta, ¿dónde está Israel? Y ella le dice, ¿quién? Israel no vive acá. Ah, sí, es mi hijo. Mi mamá nunca me llamó Israel, siempre me llamó Chiche. ¿Te quedó el nombre Chiche de por No, los siglos de los siglos? en la TNUA nunca me llamaron Chiche, me llamaron Israel. Ahora a la vejez todos me empezaron a llamar Chiche. Me llamaban Israel o Ricky. No, Eretz. O Ricky Eretz. me puso Eretz. ¿Quién te llamó Eretz? Ricky Colo, al Jadef. ¿Y cómo es que Graciela se transformó en Ariela? Eso pregunté, que ella cuente. Ese es porque cuando íbamos al Instituto de Hebreo, a estudiar hebreo, En la calle Paraguay, en si te acordás. Paraguay, en la Quitá, cuando empezamos a estudiar hebreo, entonces la Morá nos dijo, Colejat de Tzarich la Cajate En Shem castellano. Beivrit. Ah, tengo que hablar en castellano. Sí, sí, en español, sí, en castellano. Y tenía que adoptarme un nombre. Y lo que más me pareció parecido, sonaba parecido, era Ariela. Sin ninguna relación, otra relación. Me sonó parecido, entonces por eso lo decía. ¿En dónde se conocieron? En la TNUA. Yo iba al club de Malavia, Okay. de la Keilah, el templo de Camargo y el del club de Malavia. Y todos los años, primero fue Mordejai Ben Yakar, cuando le echaron al año siguiente vino otro, era David, creo que se llamaba, no me acuerdo. Era otro chico, hasta que descubrieron que era sionista y comunista, entonces los mandaron, Los echaron. los echaron. Y la tercera vez ya estábamos en Malavia, porque no había en el templo. Y en Malavia éramos más independientes, yo creo. Y ya estábamos grandes, teníamos ya estaba estudiando ya después del secundario, tenía 18 años. Y íbamos a jugar a la ping pong, nos reuníamos en los grupos de toda la vida. Y llegó Carlos Gozar, no sé si lo conociste el nombre. ¿Carlos cuánto? Carlos Gozar. Okay. Era de movimiento era de Movimiento de Pueyrredón, ¿no? En Oriente. Ah, ok. Y se habían juntado con el movimiento con todos los demás, con todo los sefaradíes. Y eran la cruzada de Meir, de Mauricio, de Meir Salga. Entonces, y lo mandaron a él, que nadie lo conocía, siempre mandaban a alguien que no era conocido. Y se puede decir que en cierta manera yo caí en las redes. Porque me tomó a mí como, qué sé yo, y la bella
me convenció y qué sé yo, al día siguiente ya estaba yo completamente enamorada. Y empecé, era el año 66, 67, y mi hermano estaba en Israel, en el Mahon Le Madrijim, porque mi hermano y mi hermana estaban ellos en la Halut Merhab. Y yo siempre era la reaccionaria, la que no quería saber nada del sionismo, que me parecía que era un desastre, que no puede ser, y teníamos siempre grandes discusiones. Y de repente me vi yo en la misma situación. Y empecé, yo qué sé, es como que de repente me caí. En Malavia, yendo a Malavia, esto era más o menos para las fiestas en Rosh Hashanah y qué sé yo. Y después para fin de año, que era para diciembre, empezaron a organizarse para ir a los Mahanot. Y bueno, en el momento que fui, no me permitieron, porque mis viejos no me dejaban salir nunca, pero al final salí al campamento, el primer campamento, el mío, en la Serranita, y conocí a todos los demás. Y ahí me sentí muy, es decir, perseguida por 2 o 3 que se hacían turno, me ponían a mí de Shmirá, porque cada uno con ellos para... ¿Era Mahané del movimiento sefaradí sionista? No, era de Tejezakna. Ok. Estaban las dos, Ya estábamos unidos con el movimiento. Todavía no estaba la gente de San Isidro, pero nosotros con el movimiento sefaradí sionista ya estábamos juntos. ¿En el año 66, 67? Claro. Sí. Ajá. Y cuando salimos de Mahané, en el Mahané pude conocer a todos los demás, y con las Banot también tuve muy buenas relaciones. Pero había eran dos Kutzot. Estaba la de Tejezakna, que eran de Shalom y de Barracas y todos ellos, y estaba la de Maapejanim, que se llamaba, que a mí me habían puesto en Maapejanim, en la... Shaul Mizrahi, Isidoro, Mijaelos, todos ellos. Ahora, toda esa gente, cuando volvimos ya del Mahané, se la pasaban discutiendo ideología, y para mí era como si estuvieran hablando en chino. Después de 2 meses me pasé a la otra cosa. Y este chico fue uno de los que se hicieron cargo. Israel, Bien. ahora vos, ¿cómo te uniste a todo esto, los comienzos? Mirá, mis comienzos fueron en Barracas. Yo quedé huérfano a los 14 años de papá, y él tenía un amigo de los Shamim, de los sirios de Damesek, que iba al Or Torah, y él un poco sintió la obligación, no sé cómo, de hacerse cargo de mí, que quedé huérfano, y me empezó a llevar al templo. Para darte una idea, yo era el único ashkenazí en Or Torah. Estoy hablando del año 62, el único ashkenazí. Ellos no sabían porque había 3 templos en Barracas y había una sinagoga, por supuesto, ashkenazí, y papá iba al ashkenazí, por supuesto. Pero en Or Torah era el único ashkenazí,
Y otra vez una anécdota, después de varios meses que Julio Masri, el presidente, casi el prócer del lugar, me llama y me dice, decime, ¿quién sos vos, chico? Digo, yo vengo acá con Moisés Yabra, pero yo soy ashkenazí. Me dice, si no sos Halabi está muy bien. Si no sos Halabi está muy bien. Y así conocí a Tito Grego y a Jabeto y nos hicimos muy amigos. Y en el año 63 ellos nos dieron un lugar a Sara 645 a Mefursam. Nos dieron una casa con un patio muy grande y ahí empezamos a hacer actividad. En ese momento nada de sionismo, nada de... Nos encontrábamos los sábados después de la tefilá y a jugar, a salir después a comer una pizza y lo que pibes de 14, 15 años hacen. Y ahí en el lugar, Israel, perdón que te interrumpo, en el lugar ese en Azara estaban paralelamente a ustedes, estaba Rubén Mizrahi y Nathan Mugravi, Joseph Alfie, ellos ya estaban. Ellos eran los más... Alfie, José Alfie fue mi primer madrid. De lo que te conté antes con mamá pasó con José Alfie. Y ellos ya estaban. En el momento que Rubén Mizrahi vino al Majón, él ya volvió con la cabeza puesta en ser parte del sionismo. O sea, en ese momento no había Sheliach, todavía todo el concepto de Tnuá no existía. En un momento empezaron a tener kesher con el Kibbutz Arzi, no con Hashomer HaTzair, Hashuv להגיד את זה. Hashomer HaTzair para nosotros eran los dogmáticos, los que iban con la Hulchat Hulá y cosas que nosotros nunca tuvimos. Pero teníamos ellos que eran los mayores, tenían kesher directo con el Kibbutz Arzi. Y así empezó a trabajar con nosotros Bato Reubeni, que era Sheliach en la Sochnut, y 2-3 veces por semana, principalmente a fin de semana, venía a Sara, y de ahí empezó la relación con el sionismo, digamos así. Y mientras tanto, estos años 66, 67, de que dijeron de que trabajaban Tejezakna como movimiento sefardí sionista juntos, no había un Ken, sino que la tfisá, el concepto era de trabajar en los mismos centros juveniles. Sí, sí, mejor. En el año 68 se compra Aranguren, que vos seguro conociste. Sí, ok. Que Herbert, que ya era Sheliach directo de lo que ya se llamaba Baderech. Pero también estaba Tabashnik, ¿no? No, Tabashnik ya no estaba. No, digo que antes. Antes, pero a él no compró. El que compró, él compró fue la cooperativa que el Kibbutz Arzi tenía, que Herbert era el director. Él compró Aranguren. La casa de Mijael, donde nació Mijael Oz. Bien, ok, sí. Okay. No, sí. Era una casa vacía. Una casa vacía, una casa de las casas antiguas con 4 jelarim adelante y un patio atrás. Perdóname, la pregunta es cómo fue el cambio de concepto de trabajo, de pasar de trabajar en las Keilot a
a ser sedentario en un... La pregunta hasta hoy en día, tengo, no discusiones, pero tenemos Hilukei Deot, comparte con Meir. Yo lo defino así. El éxito de Baderech fue el principio del fin. Y lo voy a explicar. El concepto de Tnuá dentro de las Keilot fue un concepto muy, muy revolucionario. No separarse de la Keilah. En el momento que nos separamos de la Keilah, en el momento que éramos suficientemente grandes, que en el 67 sale el primer Garín el fin del 66 salen 5. No, antes. En el fin del 66 salió Tejezakna, el Garín Agadol. El Garín Agadol. Después en el 67 salieron la segunda pluga, Najón. Sí. En el momento que sale el Garín grande, que es que la Keilah ya se da cuenta cuál es nuestra función, no es solamente ser los chicos Nehmadim que van al Beit Knesset o a Shalom. En ese momento nos empiezan a rajar de las Keilot y ahí somos una Tnuá grande, se une San Isidro ya, nos hacemos más grandes todavía, pero ese es el principio del fin. En el momento que cortamos el Kesher con las Keilot Sfaradiot, ya no tenemos ninguna esencia diferente a lo que es Noar Atzioni, Shomer Atzair o Ejalut Lamerjab. Somos otra Tnuá en el complejo de las Tnuot Noar. una נקודה לציון זה ש-67 היה מלחמת... ¿Hablan español? Ay, perdóname. Hay que notar que en el 67 fue un año de revolución en todo lo que sea pensamiento de la Keilah, de toda la Keilah de la general, en el sentido de que toda la gente empezó a ser un poco mucho más empático, que tenían más Izdaut con Medinat Israel. Más activista, más... No, también la Izdaut con el Estado de Israel después de la guerra de los 6 días. Yo me acuerdo de actos en el Luna Park de yo qué sé, miles de personas que venían a escuchar a Haika Grossman o a cualquiera que venía de Israel. O sea, nosotros estábamos tan, no fanatizados diré, pero sí muy, muy metidos en lo que es ya la Aliyá, a tal punto que varios de nosotros, en la guerra de los 6 días, fuimos de Herbert y le dijimos, nosotros hacemos Aliyá 2 semanas porque el Estado de Israel está en peligro. Después de 6 días terminó todo, pero en la Argentina no lo sabíamos los primeros días. Y Herbert, muy inteligentemente, dijo, no, ustedes se quedan acá porque son necesarios acá. Israel se va a arreglar sin ustedes. Y verdaderamente se arregló sin mí, que hasta hoy lo tengo muy traumatizado, como en Medinat Israel se arregló sin que yo venga al kibutz, pero igual. O sea que hubo el pasaje ese del trabajo en las Keilot al concepto de trabajar en una casa, en un bait, en un ken, en forma unida, y en esa época se veía, por lo menos la gente, los dirigentes o la gente mayor, digamos, lo vio eso como un acto que podía fortificar
aunar, fortificar las filas. Así, Sí, así claro. creo que se Sin dio. ninguna duda, pero no por casualidad, yo ya era masquir de la Tnuá, no por casualidad se compró la casa en Aranguren, que es en el centro de la Keilah Halabi de Flores. O sea, el concepto era que los chicos que no tenían en Flores un lugar de agrupamiento iban a llegar al Ken. La verdad que en ese caso también los que vinieron detrás de nosotros, que son ustedes, no tuvimos éxito de que el Ken sea un lugar de encuentro para la Keilah Halabi de Flores. No, en eso desde el principio no es que los que vinieron detrás de nosotros lo hicieron mal. Desde el principio no tuvimos el éxito que pensábamos que tener una casa, un Ken, en donde van a venir y no se tuvo, no por casualidad. No fue un club. ¿Qué? No vinieron. Sí, ya entonces por esos años la TNUA ya empezó a absorber gente ashkenazí hasta tal punto que, digamos, la mayoría ya en los años, qué sé yo, cuando 71, 72 ya había mayoría ashkenazí. Y en la Veidá de la TNUA yo me acuerdo como Janij, que se subía el tema de la característica de cómo militar y cómo trabajar en las Keilah sefaradí. Se discutía y al final no pasaba nada. Mira, hasta tal punto, antes, en los años 60, estábamos muy, muy clasificados como un movimiento sefaradí, que seguro que aparece en lo que vos estás haciendo. Nosotros mandamos dos Bogrim como Shlichim a Ajizo en Uruguay. Claro. O sea, el asunto era que nosotros teníamos la especificación. Félix y Alberto Sadri. Bien, exacto. Sí, sí. La especificación de sefaradí hasta tal punto que los uruguayos, yo hice, digamos, el contrato ese, e hicimos un mahané juntos en Uruguay, y de ahí quedaron Félix y Abraham, quedaron como shlichonim, pagados por Ajizu. O sea, no era cuenta nuestra, era pagados por Ajizu, porque ellos sabían que nosotros teníamos la posibilidad de trabajar con Juventud Sefaradí. ¿Cómo vieron con sus ojos, con vuestros ojos, el trabajo de Herbert con respecto a hacia ustedes, hacia los Haverim? Herbert fue una especie de Dios para nosotros. No exagero, pero era un padre, era un amigo, era increíble en ese sentido, como lo teníamos, una persona que sabía esto, sabía lo otro, en los Mahanot era una estrella siempre que... Es decir, aprendimos mucho de él, aprendimos mucho, sí. Mira, yo te lo puedo decir a nivel personal, vos sabés que nunca se sabe, vos como historiador seguro sabés, nunca se sabe qué hubiera pasado si hubiera hecho algo distinto. Yo estaba en los años, seguro que también lo tenés en los rayonot que vos hacés, hubo una veidá en el año 68 muy, muy difícil, en donde se echó gente de la TNUA por el asunto dónde es la militancia. Y yo estaba en ese momento muy, digamos, muy tambaleante, y una vez volviendo de San Isidro,
bajamos en San Fernando, me invitó a un café hasta las 4:30 de la mañana. Y yo creo que en esa charla me dio, aparte de la ideología y aparte de la necesidad de militar dentro del socialismo en Israel, también a nivel personal, tocó algunas cosas que yo como hijo único de madre viuda, cuál es mi responsabilidad, qué puede pasar si en algún ataque o la policía me lleva o me desaparece. Ya se hablaba de la línea dura de Onganía. Y en esa sijá, después de esa sijá, volví a casa y a la noche lo llamé y le dije que me quedo en la TNUA. Y hoy, como después de 50 y pico de años, lo dije también dentro, cuando fue la albayá de Herbert acá en Gazit, que puede ser, es muy difícil saber, que en esa sijá me salvó la vida, pero andás a ver, puede ser que hubiera sido Sara Calcalá en Onganía, yo qué sé. O embajador en Tailandia. O embajador en Tailandia, eso también. Uno de los temas que surgió con la gente del grupo de WhatsApp es qué clase de educación se daba en la TNUA. No el contenido sionista socialista, sino cómo se trabajaban los contenidos. La gente, hay alguna gente que dijo de que había adoctrinamiento, un papel muy digamos, duro de los shlichim también, o de otra gente. Por un lado, adoctrinamiento, y por otro lado, gente que hablaba de la autogestión, de educación más crítica, más abierta. ¿Ustedes cómo ven la cuestión de la educación, los caminos de la educación en la TNUA? Ariela. Yo creo que en ese sentido, no sé si diría adoctrinamiento, en alguna manera hoy, ¿sí? Con el paso de los años y con lo que entiendo hoy, es que en cierta manera siempre fuimos adoctrinados, de alguna manera. El sionismo fue una forma de adoctrinación, pero igualmente, en el sentido de abrir yo era una chica, por ejemplo, que pertenecía a los clubes, a los bailes, antes de entrar a la TNUA. De repente entré en la TNUA y encontré otras otra posibilidad de encontrar valores que me interesaban a mí como persona. En ese sentido, yo creo que la cuestión de la educación crítica y de aprender de que no todo lo que se nos dice es lo que tenemos que hacer, es decir, ser mucho más crítico en lo que aprendemos, me convenció muchísimo, es decir, me sentí muy identificada. O sea que en ese sentido yo creo que adoctrinamiento por un lado, pero por el otro, yo creo que la TNUA pudimos dar el hecho, nos abrió los ojos al hecho de que hay otra educación, otra posibilidad de educación de la que nosotros veníamos, que era todo plantado. Autoritario, sí. Exacto, autoritario. Sí. Yo, es muy fácil
juzgar lo que hicimos con los ojos de nuestra experiencia de hoy y después de 50 años. Yo quiero traerlo al contexto de los años 60. Por un lado, Dani el Rojo en París, la revolución de lo que estaban haciendo los estudiantes, y por otro lado, en la Argentina, Tacuara y Guardia Restauradora Nacionalista. O sea, ¿por qué doy estos dos ejemplos? Porque en esa línea nosotros teníamos, antes que nada, identificarnos con el pueblo judío. El sionismo venía como un paquete, pero lo principio es salir y defender a nuestros padres, al Gani y el Adin, por un lado. Y por otro lado, todo lo que fue la izquierda, muy maltratada en esa época en la Argentina, que no encontró el camino para llegar a una actividad como en Europa en esos tiempos. Y en todo eso venía el kibutz, y venía los shlichim, y venía la sochnut, y venía el año de Mahón le Madrijim para lo que lo hicieron, y lo que ellos venían a contarnos después de lo que era el kibutz, etc. El kibutz de los años 60 no es el kibutz de hoy. O sea, en todos los niveles, también a nivel ideológico, también a nivel de la relación humana, etcétera, etcétera. Todo eso nos ponía en dilemas que teníamos que decidir cómo educar. O sea, no era fácil en ese mundo convulsionado, diré yo, de dar una línea dura y bien definida, porque los cambios eran muy, muy profundos y casi a meses, se puede decir. ¿Tienen algún recuerdo de alguna anécdota, algún cuento interesante, algo que pasó en el Bait o en el Mahané, o acompañando a una Javerá, o qué sé yo, algo que ustedes se acuerdan? Entre paréntesis, era una obligación acompañar a la Javerota a casa. O sea, no era porque nosotros lo habíamos inventado, era por necesidad que las chicas, la Javerota, llegara a Lanús a las 12:30 de la noche. Una piba de 18 años no lo hacía sola porque tenía miedo. Entonces había que acompañarla. Eso, mira, yo te voy a dar dos anécdotas. Una que nos costó, no sé si te lo contaron, una que nos costó el ser echados de Barracas. O sea, nosotros ya estábamos, después del primer relación con el sionismo, la comunidad de Barracas, de Ortorá, ya se dio cuenta que algo pasa, que no es solamente venir a pasarla bien después de la tefilá. Y en ese momento, la madre de Roberto Masri le encontró un arma en la casa. Un arma que la tenía por bitajón, por vita, que nosotros somos activistas. Fue de Julio Masri, que es primo del padre, primo segundo, tercero, pero no importa. Y en ese momento llamó a los Bogrim y dijo: desde mañana la puerta está cerrada. Esa para nosotros fue una anécdota muy, muy dura. Primero porque parte de los Bogrim, de los Hanijim, no sabían nuestra actividad en Bitajón, no lo sabían porque era parte del asunto.
que no todo el mundo tenía que saber lo que se hacía. Esa fue una vivencia muy, muy, muy difícil. Y la otra es ya a los ya éramos grandecitos cuando tuvimos un accidente en un camión que volvíamos de Mahané, en donde hasta ahora tengo un brazo poco torcido porque me lo rompí en ese accidente con Heinit de Rachmiel y con otros 2 o 3 chicos. Cuando volví a casa con el yeso hecho en Mendoza, mi mamá me vio y se desmayó. Wow. Porque era madre, y bueno, esas fueron 2 vivencias así como anécdota, לא כל כך מצחיק, בוא נגיד ככה. Ariela, ¿te acordás algo así? ¿Y cómo no me voy a acordar? Me acuerdo de me acuerdo de que íbamos, nos habían estaba Tito Grego, que era el Madrid de Bitajón, y nos llevó nos tenía a las Banot, hicieron una cutzá de Banot para entrenarnos un poco en lo que es lucha y defensa propia, y aparte solo también me acuerdo que teníamos que hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Macab. Seguimientos, exactamente, para saber, para ir o sea que tuvimos yo creo que eran unos 2 meses que tuvimos, todas las semanas teníamos entrenamientos, entre ellos también entre nosotros, que yo qué sé, para mí, que me pegaran o que me dieran boxing, yo era una princesa. Una princesa que de repente caí. Y bueno, esas cosas me costaron a mí un poco, realmente. Y una de las veces que los grandes, eras vos y Jabeto y Tito, ¿no? Viajamos, vamos a aprender a tirar con un rifle, a disparar con un rifle, con un no sé qué. Y me llevaron a mí y otra más, no sé, no me acuerdo, Sofía. La cuestión es que viajamos fuera de la ciudad y en un momento dado la policía nos agarró. No sé por qué, nos paró la policía. Porque Jabeto hizo una akifá, ¿no? La cuestión es que teníamos en el baúl teníamos armas y teníamos armas en el baúl. Y ya estaba segura de que ya mi papá iba a tener que venir a buscarme a la cárcel. Pero bueno, la sacamos barata esa. No, quiero decir, Tito Grego hizo el servicio militar en la policía. O sea, fue por Cabaná, el que podía. Yo fui meshujrar por hijo único de madre viuda, pero el que pasaba era la amlatzá, hacer la tzavá en la policía para tener también información y también la posibilidad de llevar un arma legal. Y Tito, con una sangre fría que hasta hoy nos acordamos cuando nos encontramos, bajó del coche y dijo, mirá, estamos con las minas acá para hacerle Roshem y llevamos 2 o 3 armas para tirar a cajitas de coso. Le dijo que había armas y eso fue la clave para que el tipo nos liberara. Ella casi se desmaya, pero no. Ahora díganme, la TNOA se constituyó en principios del 68.
Ustedes hicieron Aliyah en junio del 70. En julio del 1 de julio del 70. Primero Ok. de junio del 70. Junio. Sí, junio del 70. Fuera de las Hutzot de Hanijim que son conocidas para mí, Hoshlim, Shombrim, Shorashim. ¿Cómo? Le pregunté también a la gente del grupo y todavía no me queda claro. Ustedes eran como 50 personas, digamos, 50 Haverim, ¿no? 40 fuimos. Se llamaban, todos estaban en la Kutzá de Maximim, o todos... No, yo vengo de... No. La pregunta es Beseder. Nosotros en Barracas nos llamamos Kadima, la Kutzá. Y Sí, claro. los de colegiales se llamaban Lapidim. Sí, claro, sí. Ok. Y los que vinieron de San Isidro no tenían nombre, no sé, o no me acuerdo. Venían de San Isidro. Venían de San Isidro, pero nosotros éramos Kadima y ellos eran Lapidim. Bueno, pero eso, ¿en la TNUA existían esos todavía? No. En no, esos 2 ya casi años. no. Cuando se formó el Garín ya estábamos... Cuando se formó el Garín ya no había nombre. Claro. No tuvimos nombre, pero nosotros éramos los brutos de Kadima, siempre con los fifí de... No, ya Claro. Cuando fue el Garín ya estábamos todos unidos, mezclados y unidos. Y el Garín se formó en dos grupos, después vinieron 3 grupos, ¿no? No, San Isidro. 2 grupos, no, que vinimos los que salimos el 1 de junio Sí. y se quedó una plugá que Sí, después de 2 años. Después Un año y medio. en enero del 71 la segunda, Claro. en diciembre del 71 la tercera. Exacto. Bueno, ¿y quién era el Madrid? ¿Herbert era el Madrid de las 3? No, Herbert ya está, Herbert volvió antes que nosotros. Entonces David Bayar trabajaron con David Bayarsky. David Bayarsky. Fue que yo me acuerdo nosotros que a David ya no lo conocimos. No lo conocimos allá, lo conocimos acá. Acá cuando él tenía vino que al salir. Ulpan. Vino al Ulpan antes de salir a hablar con nosotros. Sí. טוב, זהו, אני יודע, זה היה מדהים. Sipurim. Vos sabés que yo fui Madrid de Aida. Lo puedes decir ahora para que quede grabado para la eternidad. Fui el primer Madrid de Aida y por eso no se te ve, se te ve la media cara nada más. Correte un poco. Y por eso salió tan buena. Y Lo Kanakshav no está acá y lo va a escuchar dentro de 50 años más tarde. Esperemos. טוב, יופי, אז באמת, gracias. Si se acuerdan de algo, avísenme. Pero realmente muy bueno. משהו שלא שייך. אז אני אסגור את ההקלטה, כי אני גם רוצה לשאול אתכם